Y bueno, entonces comentaba que si invertimos el orden de la reacción, ahora estos que eran productos en un inicio se convierten en reactivos, y aquí puse aquí arriba la reacción, y estos que eran reactivos se convierten en productos. ¿Qué pasaría con el delta H? Pues que el delta H se vuelve positivo. Vean aquí es 1075, pero ahora positivo. Eso puede suceder para cualquier tipo de reacción, ¿sí? ¿De qué va a depender? Pues precisamente de la conveniencia de mi reacción. Incluso cada una de estas reacciones se puede ir modificando de acuerdo a lo que me esté indicando o a lo que me esté pidiendo la reacción directa para poder calcular el delta H de reacción, ¿sí? Y bueno, entonces el primer paso, vamos a iniciar, ¿cuál sería? Balancear. ¿Qué ecuación voy a balancear? La directa, donde tengo yo mi incógnita, donde me están preguntando cuál es el delta H. Y bueno, aquí ya puse a los elementos en cuestión, nada más tengo azufre y carbono. Y acuérdense que lo primero pues es cuantificar. Vamos a ver cuántos tengo del lado de reactivos y cuántos de productos. Tendría un azufre y del lado de productos tengo 2, por lo tanto no está balanceado. Y carbonos tengo uno del lado de reactivos y tengo uno del lado de productos. El carbono pues sí está balanceado. Y aquí el balanceo está muy simple aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues si acá tengo 1 nada más y acá tengo 2, donde debo de poner un coeficiente al azar, que en este caso sería 2, pues es aquí. Espero que estemos de acuerdo todos. Y pues automáticamente aquí el 1 pues se va a convertir, el 1 se va a convertir en 2, ¿sí? El 1 se va a convertir en 2 y prácticamente ya quedó balanceado, ¿sí? Mi ecuación. Y entonces, ya que la tenga balanceada, ahora sí, voy a ir identificando de estas 3 reacciones químicas que son las intermedias, qué compuestos voy a emplear para armar mi reacción química directa. Y por ejemplo, aquí yo quiero que observen que tengo aquí al azufre sólido del lado de reactivos. Entonces yo voy a buscar en mis 3 ecuaciones, ¿sí?, intermedias, donde habría un azufre sólido, ¿sí?, del lado de reactivos. Y entonces yo lo tendría aquí. Entonces prácticamente lo tengo en una de estas 3 reacciones intermedias. Ahora, ¿quién seguiría? Necesito tener al carbono en sólido. Y lo busco del lado de los reactivos en las reacciones intermedias. Y donde lo tengo es aquí, ¿sí? Aquí está el carbono sólido del lado de reactivos. Tiene que ser exclusivamente del lado de reactivos porque así está señalado en mi ecuación base. Ahora, ¿quién me está faltando? El bisulfuro de carbono, pero debe de estar del lado de los productos. Quiero que observen que aquí tengo al bisulfuro de carbono, pero aquí tengo un problema, que el bisulfuro de carbono está del lado de los reactivos y de acuerdo a mi ecuación, yo lo ocupo del otro lado, del lado de los productos. Es aquí donde vamos a hacer lo que les mencionaba en un inicio, que sería invertir la reacción química de tal manera que cuando la invierta, el bisulfuro de carbono quede del lado de los productos, como aquí lo tengo, ¿sí? Eso es lo que yo requiero. Nada más que al invertir esta reacción, pues también se va a cambiar el signo, ¿sí? Esa es como la consecuencia. Y bueno, ya lo subrayé, lo que yo voy a ocupar. Aquí, bueno, aquí quedamos que no vendría porque lo tengo que tener del lado de productos. ¿Cómo quedaría? Miren, ya aquí quiero que ustedes lo observen, ¿sí? Aquí igual lo volvemos a hacer, azufre, que lo tengo aquí,
carbono sólido, que lo tengo aquí, y el bisulfuro de carbono. Ya invertí mi ecuación y ya tengo el bisulfuro del otro lado. Entonces perfectamente ya coinciden los elementos subrayados con el orden de mi reacción química de la original, que sería esta, ¿sí? Y quiero que observen qué pasó aquí. Se fijan cómo ya no pongo la rayita indicando que es negativo, porque ya cambió prácticamente el delta H de formación o el delta H estándar para esa ecuación, ¿sí? Entonces, bueno, tuve que invertir esta ecuación química a conveniencia de mi ecuación directa. ¿Qué más? Aquí, algo que me está faltando es pasar el balanceo. Quedamos que llevaba un 2 nada más el azufre para que coincida mi reacción con lo que estamos haciendo. Y entonces vamos a colocar aquí un 2, ¿sí? Siguiente paso. Voy con la siguiente reacción. Voy a ver si esta reacción queda así o tengo que hacerle una modificación de acuerdo a mi reacción original. Y bueno, dice que debo de tener azufre sólido, aquí mi ecuación directa, pero 2 moles. Y aquí solamente tengo 1 mol. Entonces yo tendría que tener aquí un 2 para que coincida con la original, con la reacción directa, ¿sí? Entonces, al ponerle un 2 aquí, pues todo se modifica, ¿sí? Incluso también se modifica su valor de delta H. Al ponerle un 2 aquí, tengo que verificar pues que toda la ecuación esté balanceada de acuerdo a este 2. Entonces, si tengo aquí 2 azufres, pues acá debo de tener, para que quede balanceado, también un 2. Y hay que checar el oxígeno. Tengo 2 oxígenos aquí del lado de reactivos y aquí tendría 2 por 2, 4. Entonces aquí ya no coincide. ¿Qué tendría que poner? Pues aquí tendría que poner otro 2 para que me dé 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 y que quede balanceado el oxígeno. Entonces prácticamente es como si yo mi ecuación original esta, la que tengo aquí, la duplicara, ¿sí? Le agregara un 2. Vuelvo a repetir, ¿por qué agregué este 2? Porque en la ecuación directa, para producir directamente el bisulfuro, el balanceo me dio con 2 moles aquí, entonces yo tengo que modificar mi ecuación parcial o mi reacción parcial con este 2, ¿sí? Y así como lo hice para cada compuesto en mi reacción, también lo tengo que hacer para su valor de delta H, y quiero que lo observen aquí. Multiplico por 2 el valor de delta H, negativo obviamente, porque ese es el valor original, quiero que lo vean, acá también así lo tenía, ¿sí? Menos 296.80, aquí está. Lo único que voy a hacer es multiplicarlo por 2. Y ya está mi segunda ecuación de alguna manera modificada a mi ecuación directa. Vamos con la tercera, que sería el carbono. Aquí me falta como verificar que el carbono esté correcto. Tengo un mol de carbono sólido. Aquí dice que es un mol de carbono sólido. Prácticamente entonces mi ecuación quedaría igual, ¿sí? No se modifica esta ecuación parcial porque acá pues tengo un mol de carbono sólido, está del lado de los reactivos, este también, todo está correcto. Y su valor se queda igual, no se modifica, ¿sí? Quiero que vean aquí el valor, entonces queda como menos 393.50 kilojoules, no se modificó, ¿sí? Y ahora sí, el paso que sigue es hacer como algo que llama la ley de Hess una especie de suma algebraica, ¿sí? Con todo esto. Cuando digo suma algebraica es como resolver una especie de ecuación algebraica en donde el objetivo pues es eliminar ciertos compuestos que no me sirven dentro de lo que sería mi ecuación directa. Si esta es mi ecuación directa, si se fijan solamente está participando azufre, carbono y bisulfuro de carbono. Y aquí yo tengo otros compuestos como el dióxido de azufre que no participan en mi ecuación directa y esos son los que yo deseo eliminar, ¿sí? O los que el objetivo de esto es que se eliminen estos compuestos. Y bueno, ¿cómo lo haría? Vamos a ver que del lado de reactivos van a tener como una especie de signo. Vamos a suponer que el positivo. Y del lado de productos es como si tuvieran el signo negativo. O sea, antes de la flecha y después de la flecha. Como si la flecha
equivaliera a un signo igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por decir algo, si yo tengo, a ver, ¿dónde está el cursor? Ahí. Por ejemplo, si yo tengo aquí dióxido de carbono gaseoso, un mol, porque aquí esto influye, del otro lado de la flecha yo busco un mol de dióxido de carbono gaseoso. Aquí está, aquí lo estoy señalando. Y lo que va a suceder es que yo los puedo eliminar, ¿sí? Haciendo algo así. Este se va con este, ¿sí? Y ya eliminé el dióxido de carbono. Luego voy y veo al dióxido de azufre gaseoso. Tengo 2 moles del lado de reactivos, 2 moles de dióxido de azufre, ¿sí? Y voy a fijarme del lado de productos si tengo 2 moles de dióxido de azufre para eliminar gaseoso. Tiene que ser el mismo estado de agregación para poderlo eliminar. Si yo tuviera aquí un sólido y aquí un gaseoso, no se pueden eliminar. Tienen que ser iguales. Entonces, este se va con este. Y ya eliminé también otro compuesto, ¿sí? Y ahora, ¿quién me está quedando? El bisulfuro de carbono no lo puedo eliminar porque este sí está o sí entra como parte de mi ecuación directa. ¿Quién seguiría? El oxígeno, ¿sí? Aquí tengo 3 moles de oxígeno gaseoso. Del lado de productos, voy a los reactivos. Aquí está el oxígeno gaseoso, pero son 2, nada más. Yo ocupo 3. Pero si este 2 lo sumo con